Durante las primeras décadas del siglo XX surge el indigenismo, un movimiento político, intelectual y artístico que comenzó a ganar cierta popularidad, sobre todo en países con un pasado prehispánico, tales como México o Perú. El movimiento se centra en reivindicar el papel que jugaba el indígena, puesto que hasta finales del siglo XIX fueron marginados en la historia de nuestro país. Asimismo, este se enfoca en los pueblos andinos, ya que durante la época la reflexión política no contemplaba la selva. El mensaje que transmitirá el indigenismo es que los indios constituyen la raíz de la nacionalidad peruana. Esto se hace más evidente cuando finaliza la Guerra del Pacífico, tal como lo plantea Manuel González Prada. De la misma forma, Sabater representará en su arte al indio como un ideal nacional. En esta época, durante los 20, se creía que la educación liberaría a los indígenas de los hacendados, además de que reivindicaría el papel que tenían en la sociedad. Sin embargo, los intelectuales que constituían este movimiento no formaban parte de los pueblos indígenas. Es por esto que el trato que se les daba a los indígenas era paternal, debido a que se les consideraba como personas desvalidas. Si bien no se sabe cuál es el origen exacto del indigenismo, comenzó a hacerse más notorio alrededor de la década de los 30, con la aparición de los mayores representantes de esta corriente, quienes incursionaron en distintos campos como artes plásticas, literatura, política, etc. En 1947 se fundó la Confederación Campesina del Perú por Juan Hipólito Pérez. Esta pone en primer lugar la condición de los miembros de las comunidades campesinas en relación a la política y en relación a su ubicación frente al Estado. La influencia de Mariátegui era evidente en la institución, ya que decía que la tierra era el problema principal que afrontaba el movimiento campesino peruano. Las haciendas entraron en descomposición en los años 40, motivando que una buena parte de los campesinos las abandonaran voluntariamente para migrar a las ciudades del litoral en general y a Lima en particular. Estas migraciones fueron la respuesta masiva y pacífica del campesinado ante la crisis del régimen de haciendas. Los más pobres se trasladaron a la ciudad para buscar empleo en sectores modernos. En los años 50 comenzaron las luchas campesinas por la tierra, dando origen a un ciclo de levantamientos agrarios que terminó con el régimen de haciendas. La arqueología fue una de las vías para conformar la corriente indigenista. En esta ciencia, Julio César Tello fue el representante más destacado. Asimismo, ha sido una de las influencias más sobresalientes en la búsqueda de nuestra identidad nacional. Rompió con la idea dominante de la inferioridad de los antiguos pueblos del Perú. Además, apoyó el autotomismo de la civilización andina. Fue así que dio a conocer a la ciudad de Chavín, causando gran impacto por los restos tan antiguos encontrados. En el departamento de Ica, en 1927, Tello realizó expediciones en Nazca y Paracas, encontrando fardos funerarios y cementerios a los que nombró necrópolis. Gracias a los descubrimientos de Tello y de otros exploradores, se generó un nuevo sentido común. El nuevo sentido que los monumentos arqueológicos adquirieron contribuyó al surgimiento del indigenismo. En la literatura, José María Arguedas es considerado uno de los grandes representantes de la narrativa indigenista del Perú. Su legado hizo que la cultura andina del Perú sea valorada. Él captó la realidad del país y lo transmitió en sus obras. Su primer libro, Agua, cuenta con 3 cuentos inspirados en la niñez del autor. En esta obra nos presentan los valores solidarios en oposición a los abusos del poder. El libro es una protesta pública a favor de los derechos de los indígenas, una lucha por la igualdad de los pueblos. En su novela Yaguar Fiesta nos relata sobre la corrida de toros al estilo andino, una celebración importante para ellos. El evento se prohibió al llegar a oídos del gobierno. Al final de esta obra nos narra el triunfo del pueblo al decidir conservar su carácter cultural, resaltando la dignidad y el poder que el pueblo quechua ha preservado a pesar del desprecio y la explotación. La última novela de Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo, refleja el encuentro entre el mundo campesino que ha migrado a las ciudades con las nuevas actividades propias de la revolución que originó la harina del pescado, las nuevas actividades industriales en Chicote. El libro termina con el suicidio del autor debido a la angustia del encuentro. En el arte, el indigenismo pictórico significaba un rescate y renacimiento del autóctono peruano por sobre lo extranjero, ya que no existía una real identidad de los peruanos con los cuales se pudieran sentir identificados. Los de mayor estatus se sentían atraídos por lo extranjero, discriminando e ignorando a la mayoría de los pueblos indígenas. Fue así que nació un movimiento encargado de apreciar la belleza del personaje andino a través de técnicas plásticas. Entre sus representantes se encuentran los artistas José Sabugal, siendo este el promotor y primer representante de la corriente, y sus alumnos en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Durante el enseño de Leguía nacieron el aprismo y el marxismo, los movimientos más trascendentes del vanguardismo de los años 20. José Carlos Mariátegui, quien fundó el Partido Socialista del Perú, se estableció en Italia tras ser invitado por Leguía a viajar por Europa como colaborador de las legaciones peruanas en el exterior. Es ahí que junto a otros peruanos fundó la primera célula comunista peruana. Es en 1928 que escribió su primer libro, Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, el más importante de su biografía política, ya que en el libro propondrá como principal problema del país a la tierra y el papel importante que juega en la liberación de los indígenas. Asimismo, la cultura, puesto que consideraba que se incluía sentimientos al no ser netamente intelectual.
Mariátegui buscaba adaptar al país el marxismo europeo que estudió. Esto lo llevó a plantear que el indígena tenía que liberarse a sí mismo, dándole fuerza al sentido de la comunidad que poseían gracias a sus tradiciones. Estas ideas fueron plasmadas en su revista Amauta, el proyecto periodístico de Mariátegui. En ella expuso su ruptura con el aprismo y su completa adhesión al socialismo. Fue el principal medio de difusión del primer marxismo. Mariátegui fundó el Partido Socialista en 1928 después de la ruptura con ella. En su segundo proyecto editorial, el periódico Labor estaba destinado a fortalecer la conciencia y organización sindical. Su contenido informaba sobre la vida cotidiana de los trabajadores. Por último, el filósofo marxista creó instituciones duraderas, como la Confederación de Trabajadores del Perú, en la cual el socialismo quedó plasmado aún después de su muerte, pues falleció a una edad joven. Sobre el aprismo. El planteamiento inicial de Aya Latorre recibió la influencia de las revoluciones de su tiempo, la mexicana y la rusa. Aya conoció ambas experiencias y fue elaborando una propuesta propia. Luego se produce la ruptura de Aya y Mariátegui, que trajo consigo la separación formal del aprismo y el comunismo. Aya creó una propuesta llamada Estado antiimperialista, que sería lo suficientemente fuerte como para negociar con el capital extranjero. A la vez serviría como protección contra el lado negativo del imperialismo. La propuesta consistía en sueldos y salarios para los trabajadores e impuestos para que el Estado invierta en obras públicas. El liderazgo del frente quedaría en manos de las clases medias, porque solo ellas tenían la capacidad intelectual para conducir al Estado. Creemos que el indigenismo es un tema importante, ya que el indigenismo reconoce la especificidad de lo indígena y el derecho de los indios a recibir un trato especial favorable que compense siglos de discriminación, prejuicios y marginalidad. Los indígenas son fundamentales para la identidad de sus pueblos, la preservación de sus culturas y sobre todo como parte de nuestra sociedad.